¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el lado oscuro, magia y tarot. La casa Boti del lado oscuro. Te deseo un feliz domingo, que tengas una, hermosa tarde y que hoy de una forma u otra a todos nos vaya bien en las cosas que queremos hacer, ¿no? Empezar a plantear la semana con un pensamiento positivo. Básicamente yo creo que estas son las cosas que todo practicante, y no en tu vida como practicante, toda persona debe de empezar la vida formateando nuestro pensamiento de una forma positiva. Eh, el poder, como hablé en otros videos, siempre viene del pensamiento. Nosotros no hemos aprendido a manejar nuestros niveles de pensamientos o niveles mentales. O sea, vivimos en un desorden. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos siempre en un formato bastante de medio a negativo. Y nunca pensamos en un formato alto. ¿Por qué? Porque nosotros atraemos según la forma que vamos vibrando. El problema del pensamiento es que nosotros pensamos que nuestros pensamientos no son cosas concretas. O sea, a ver, te doy un ejemplo. No es como mi control remoto del televisor, por decirlo, ¿no? Entonces, que lo puedo ver y lo puedo tocar. Pero si yo lo deseo con fuerza, a la larga voy a traer lo que yo deseo. Yo les conté una anécdota bastante dura, pero que yo la viví personalmente con mi mamá. Y ahí hablo del poder del pensamiento y el poder de la palabra, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy día un poco. Porque para aprender a hacer decretos, a través de la puntuación a la edad que a ti te guste, vas a tener que aprender a pensar y a hablar. Ojo, mi mamá tenía esta costumbre bastante fea y que a la larga se convirtió en algo que la acompañó al final de su vida, por muchos años, o sea, fueron casi 10 años paulatinos y te lo voy a explicar. Cada vez que había un problema, ojo, que en toda casa hay problemas, o sea, no digamos en mi casa solamente hay problemas, en tu casa hay problemas. Hoy te puedes levantar y puede haber una discusión por un motivo inesperado. Y vamos a hacer el video un poco más ameno, porque, o sea, vamos a llegar a los puntos, pero vamos a hacerlo entendible como para que toda persona, tenga praxis o no tenga praxis, pueda entender que cualquier cosa puede cambiar tu día en una forma como un vórtice y llevarte a una discusión. O sea, por ejemplo, hoy te levantas y tú tenías planificado, y yo te digo algo, yo soy de las personas que planifica mis cosas y no me gusta que me quiten el orden. Y por ese orden, como dicen muchos, yo pago por mi paz. Entonces, por ejemplo, te doy ejemplos que son puntuales. Tú te levantas hoy día, domingo, te levantaste 11 de la mañana, qué rico, ¿no? Bueno, hay que dominguear también, chicos, o sea, es necesario un relax. Entonces, uno dominguea y de pronto a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, tú estás en pijama, vas a mandar a pedir una pizza para comer con tus hijos, y de pronto te cae un paracaidista, como le digo yo a la visita inesperada. Entonces, obviamente, en lo personal, a mí me molesta. Y mi esposo lo sabe, yo se lo he dicho. O sea, a mi casa no vienes si no me llamas. Si no te no te anuncias. Eso de autoinvitarte, aparte de ser de mala educación y ser de mal gusto, a mí sí me pone de mal humor. Entonces, uno dice, bueno, cada persona es como es. A otras personas eso no les puede molestar, pero por ejemplo, estás mirando tu mejor película con tu esposo y eh, no es que me la haya aprendido la suegra, pero llama a la suegra y es hora y media, ya perdieron la hilación de la película, tu esposo no le puede cortar porque es su mamá, obviamente, y se ve de mal gusto, y tú dices, oh, qué antipáticos.
ya me fregaron la tarde porque está... Y tus hijos que estaban echados en la cama, todos contigo, mirando la peli con bastante canchita, se les aguó el tono porque, bueno, acá en el Perú el tono es la fiesta, se les aguó la fiesta porque llamó la querida suegra. Entonces uno dice, ah. Y esas cosas, ¿qué te cambian? Tu vibración positiva por una vibración negativa. Entonces es por eso que existe un botón muy bien acá en el celular, que te enseño que dice apagado. Entonces, el día que tú quieras tener un día para ti y tu familia, apaga el celular, desconéctate de todos, que por un día no va a cambiar el mundo, porque es tu día. Aprendamos a tener esos espacios para nosotros como familia. Entonces nos evitamos esos momentos en que empezamos a expeler el mal humor, ¿no? Porque uno dice, lo que tú piensas acá, lo botas por acá, ¿no? Entonces, pobre tu marido que tiene que escuchar el rosario de virtudes que le muestras de su santa madre porque te fregó el domingo. Y es más, cuando los hijos crecen también repiten. Nosotros somos maestros. Entonces, a veces uno dice, esta es una forma, men, en que te digo que te pueden malograr un día y te pueden poner a pelear. Entonces, volviendo al decreto. Mi mami tenía esta mala costumbre, fue una muy mala costumbre que ella tuvo. Es más, o sea, mis tías siempre le decían, negra, pero, o sea, son cosas que van a pasar, no tienen que estar preparados para afrontarla, porque mamá le decía negrita. Entonces, tú dirás, ¿de dónde saliste blanca? No, es que mis hermanos y mi papá son mucho más blancos. Entonces, éramos más blancos que mi mamá era un poquito más oscura que yo, o sea, no era morena, sino que al lado del resto, pues era la más negrita. Entonces, te digo, pero entonces vamos a decir eso, ¿no? Entonces, cada que había un problema, yo decía, no, yo no quiero ver esto, yo no quiero ver esto, yo no quiero ver esto. Em, Más o menos cuando mi mamá tendría 65 años, mi mamá adquirió la maculopatía. Fue perdiendo paulatinamente la vista primero de un ojo, después del otro, y falleció ciega. Ella pasó sus últimos años de vida ciega. Pero ¿qué decretó por años? Que no quería ver. Entonces, cuida mucho lo que hablas. El punto es esto. Cuando tú empiezas a hacer un trabajo con deidades, bueno, vamos a decirlo algo, o sea, por lo general a mí me han buscado las deidades, yo no he ido a buscarlas, pero puede presentarse el punto que haya personas que quieran acercarse a una deidad, también es válido. Ya depende de tu ritual, tu praxis y devoción, cómo la deidad pueda reaccionar contigo. Pero tienes que aprender a ser concreto. O sea, cuando uno hace un decreto, es en el aquí y en el ahora, tiempo presente. Porque es por decirte, tú necesitas un trabajo hoy, porque tiene que ser lo antes posible, porque generalmente la gente cobra mensual, bueno, en algunos casos semanal, mensual, a fin de mes, a fin de mes, bueno, sí, en fin. Pero tú lo necesitas ya, porque lo que tú tienes guardado se va a acabar y no vas a tener. Entonces, tú o sea, no vas a planificar un trabajo 8 meses. Las personas que no tienen en este momento un trabajo, lo tienen que planificar ya. Entonces, si tú estás haciendo rituales para apertura económica, rituales para que puedan venir cosas positivas a tu vida, es ya. O sea, ¿quieres quemar karma? Es ya. O sea, ¿quieres transformar una situación, transmutar una situación? Es ya. Pero a veces las personas no entienden eso, que o sea, es hoy día, no dentro de un mes, dentro de 20 años, dentro de 30, no, es hoy. No, es en el aquí y en el ahora, tiempo presente. Entonces uno dice, ay, es que yo tengo dones. No lo niego. Los dones son inherentes al ser humano. No, el asunto es desarrollarlos. Por ejemplo, yo nací bueno, yo desde que tengo memoria veo muertos. O sea, a mí no me estás diciendo que es extraño que yo vea pasando una cosa por mi casa. Para nada. O sea, a veces estoy pasando por la calle y veo cosas.
Yo recuerdo la impresión más fea que me pegué, tenía 10 años, y fue en el mercado. Eh, Hoy sí sé lo que vi. Estaba con mi mamá y mi papá y vi un muchacho que nos atendía porque él nos vendía las papas, ¿me acuerdo? Mi papá y su papá se estaban haciendo el mercado y me llevaron porque no había con quién dejarme. Y estaban comprando las papas. Y me acuerdo que el chico empezó a despachar. Yo lo miré y me metí dicho claro, me espanté. Entonces me llevaron al carro, me compraron algo dulce y yo le dije, mamá, ese chico tenía algo raro que me asustó, tuve miedo de lo que vi. Hoy sí sé lo que vi la muerte, ¿no? Han pasado cuántos años, ¿no? Y hoy lo cuento como una anécdota más de las cosas que yo he tenido que vivir, de las experiencias. Pero a veces uno tiene que entender, a veces tú naces con la glándula pineal muy desarrollada, pero también la puedes desarrollar a través de ejercicios, ¿no? Ahora, para eso no necesitamos tomar alucinógenos. Hay practicantes que lo hacen, yo lo respeto, pero tengan en cuenta algo, no todas las personas tenemos tolerancia a ciertas sustancias. Como te pueden volver loco, te pueden volver adicto. Entonces, o adicta. Entonces, evitemos el tomar una sustancia alucinógena. No hay como ejercitarla y aprender a trabajarla, ¿no? Por ejemplo, para poder meditar, para poder relajarse, poner incienso, poner agua, poner velas, eso te va a ayudar mucho en el tema de la relajación, pero sobre todo fortalecer tu mente, tu estómago y tus palabras. O sea, cuando tú lances una palabra, entiende que vas a cortar el plano físico, el plano espiritual y vas a irte hasta el plano más alto. Entonces uno va a decir, yo reclamo esto, yo recuerdo hace muchos años, ya varios años, o sea, que estaba en el tema de buscar el verdadero Dios, porque para mí el Dios judío no era mi Dios, o sea, obviamente para mí Yahweh, como le dicen los judíos, Yahvé, como le dicen los católicos, Jehová, como le dicen los cristianos, no era mi Dios, porque sentía que no me oía. Entonces uno dice, bueno, pero, o sea, entonces, ¿tú a quién le crees? Bueno, yo tengo mi Dios y no estamos ahorita en discusión de mi tema teísta, ¿no? Eh, entonces, porque yo sí soy politeísta, vamos a ser claros, ¿no? Soy satanista, pero soy politeísta, no solamente creo y adoro a Satanás. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Yo practico el politeísmo, tengo varios dioses, entonces, yo dije, yo quiero el verdadero Dios. Y créanme que ese día me fue bien. ¿Por qué? Porque, o sea, nunca me conformo, ¿verdad? Pero bueno, entonces uno dice, pero no me oye. ¿Será que no te sabes dirigir? ¿O será que no estás adorando a tu Dios? O no estás en tu camino, o en tu lugar correcto. O sea, el hecho que nosotros hayamos nacido y nos hayamos bautizado católicos no significa que lo seamos. En primer lugar, porque el bautismo católico para mí no es que no tenga valor, no tenga validez o no sea importante, no, sino que no estoy consciente de a quién estoy tomando como Dios porque tenía meses de nacida. Es más, o sea, si en un momento creo que les dije, yo nací de 7 meses con la placenta previa, nací por cesárea y me estaba asfixiando, mi mamá se estaba muriendo, y me bautizaron católica era porque me estaba muriendo, o sea, no, es irrelevante. Para mí no tiene su importancia porque yo no lo hice en un estado de conciencia. No fui consciente de mi bautismo. Cuando tuve mi tránsito por la iglesia cristiana evangélica, nunca me bauticé.
porque lo veía sin sustento y fofo. Cuando estudié judaísmo, me interesó más, honestamente. De ahí estudié Kabbalah y de ahí estuve por los hindúes, por los budistas. Entonces, tengo bastante conocimiento de muchas cosas. Entonces, cultivo varios panteones, tanto, ¿no? O sea, entonces, pero en todos lados que yo llegaba, me iba tirando al brazo izquierdo de lo que yo llegué estudiando. Entonces, obviamente entendí que lo mío era lo tónico o ótnico. Pero vamos a seguir con el tema del decreto. Entonces, piensa y enfócate en algo positivo que tú quieras. Hoy día, ya, quiero esto. Entonces, visualízalo como algo que puedes tocar, como algo que es tangible. Visualízalo. Ya lo visualizaste, ahora reclámalo como tuyo y declara lo que lo tienes. Y yo te aseguro que las cosas se van a ir dando poco a poco. Estos ejercicios los pueden utilizar tanto las personas de brazo derecho como de brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque son ejercicios básicos. O sea, yo no les estoy diciendo que para hacer esto tienes que tener 30 años de mago de caos, para nada. 20 cultuando a Afrodita, para nada. Lo puedes hacer, empezar a hacer hoy. Lo único que sí te digo es que te concentres en tu devoción. No necesitas prender una vela para hacerlo. Solamente necesitas tener el deseo de hacerlo y la buena voluntad de hacerlo y de empezar a hacerlo ahora. Los decretos son importantes. ¿Por qué? Porque nos dan fuerza mental. El ser humano lo que tiene que ejercitar es una mente fuerte. ¿No? Te dan fuerza mental. Aparte, cuando tú empieces a decretar y te acostumbres a hacerlo, lo vas a hacer con tanta fuerza que es como si golpearas. Son como golpes. Esos golpes significa que tú estás jalando y plantando en la tierra. Lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados, porque como les dije en un video, estamos, si Dios quiere, te voy a decir algo, cualquier Dios quiere, pero el que debe hacerlo eres tú. Ese es el punto. O sea, tú puedes soñar en tener un sueño y soñar con Afrodita, con Hecate, con quien te guste, pero si tú no tienes la fuerza para traerlo aquí, no, o sea, tienes que invocar. Ahora, la invocación es el llamado, y también es una forma de gritar, ¿no? Afrodita, yo te llamo, ¿no? O Hécate, yo te llamo. O Satanás, yo te llamo, yo te invoco, yo te conjuro. No vas a tener temor porque no llegan como presencias que dan temor. En algún momento pueden llegar a ser fríos los tónicos, los ótnicos sí, porque esa es su temperatura, pero tampoco asustan. Y que vas a sentir paz y calma y armonía, sí, fuerza también. Esa es una forma de manifestarte que ellos llegaron y te escucharon. Pero eso se logra con constancia y con práctica. O sea, no creas que en el primer llamado van a llegar, en el segundo llamado van a llegar, no, cuesta, hasta llegar, hasta agarrar como nosotros decimos la onda de lo que estamos haciendo. Y cuando lleguen, los vas a sentir. Cuando lleguen, se van a manifestar. Vas a tener manifestaciones. Entonces, de que ellos han estado ahí. Entonces tenemos que empezar a entrenar esto, el poder del decreto, el poder de decretar. Bueno, que tengan una bonita tarde, que les vaya súper bonito domingo.